Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La esclavitud sexual existe porque ciertas mujeres son vistas como seres humanos con descuentos. Hoy en día, el número de mujeres esclavizadas que son objeto de trata en burdeles cada año es mayor que el número de esclavas africanas que fueron enviadas a las plantaciones en los siglos XVIII y XIX. Muchos mueren a causa del SIDA cuando solo tienen 20 años. ¿Cómo es posible? Es importante entender la diferencia entre la prostitución y la esclavitud sexual. La primera es en su mayoría voluntaria. Las mujeres pueden verse presionadas económicamente para que lo hagan, pero no están obligadas físicamente a hacerlo. China tiene el mayor número de prostitutas de todos los países. Las esclavas sexuales, por otro lado, suelen ser encerradas en una habitación y obligadas a trabajar unas 15 horas al día, los 7 días de la semana. A menudo no se les paga y, con frecuencia, son golpeados y humillados. India tiene el mayor número de esclavas sexuales. La humillación es clave para mantener a las mujeres atrapadas en estas situaciones. Una vez que rompes el espíritu de alguien, puedes obligarlo a hacer casi cualquier cosa. Algunas mujeres incluso son manipuladas para que salgan a la calle con una sonrisa en la cara y lleven a los hombres de vuelta al burdel. Una niña tailandesa de 15 años informó que la obligaron a comer heces de perro solo para quebrantar su voluntad. La trata de esclavos sexuales se basa en un contrato implícito. Los hombres se satisfacen con las niñas de clase baja para que las niñas de clase alta puedan mantener su virtuosidad. De hecho, en la India, los oficiales fronterizos suelen permitir la entrada de los traficantes y sus esclavos. Son más duros con los terroristas, las armas y los productos de contrabando o pirateados, como los DVD copiados. Esto se debe a que, como muchos, creen que la prostitución es inevitable, es la única salida para los hombres que no se casan hasta que tienen alrededor de 30 años. También creen que protege a las niñas indias buenas de clase media al sacrificar en su lugar a niñas campesinas, que a menudo son nepalesas. La gente se sale con la suya en el mundo moderno por las mismas razones por las que la gente se salió con la suya al esclavizar a los africanos hace siglos. Los esclavos son percibidos como seres humanos descartados. El movimiento contra la esclavitud sexual necesita más carisma, unidad y trabajo de seguimiento para avanzar. Figuras como Martin Luther King Jr. y Mahatma Gandhi tuvieron tanto éxito como defensores del movimiento por la paz, en gran parte debido a su carisma. El movimiento mundial contra el tráfico sexual se beneficiaría mucho de tener tales líderes. Por eso necesitamos invertir más en líderes emergentes como Zack Hunter, quien creó Loose Change to Loosen Change, LC2LC, una campaña dirigida por estudiantes contra la esclavitud moderna, cuando solo estaba en 7º grado. Además, el movimiento abolicionista de la esclavitud sexual sería más eficaz si estuviera más unificado. Las opiniones sobre la prostitución siguen divididas. Algunos creen que está bien que los adultos den su consentimiento, mientras que otros creen que es inherentemente degradante. Sin embargo, existe un consenso de que la prostitución forzada está mal. Las personas deben unirse, apoyar la represión de los prostíbulos y trabajar para proporcionar a las víctimas servicios sociales, como capacitación laboral y rehabilitación para drogadictos. Esto sería más eficaz que el modelo de legalización y regulación, cuyo objetivo es legalizar la prostitución y reducir sus daños mediante la entrega de condones, la restricción de la propagación del SIDA y la prevención de que las niñas menores de edad trabajen en burdeles. Lo creas o no, rescatar a las niñas de la prostitución es la parte fácil. Es mucho más difícil evitar que vuelvan a caer en ella después, gracias al estigma social que los sigue en sus comunidades, y al hecho de que muchos de ellos son adictos a las drogas. Tomemos como ejemplo a Shrey Mon, una trabajadora de un burdel camboyano que fue rescatada de su burdel varias veces por la Asistencia Mundial para Camboya, antes conocida como la Ayuda Estadounidense para Camboya, pero siempre regresaba porque era adicta a la metanfetamina que compraba allí. Hay dos formas principales de ayudar a las víctimas y evitar que regresen a sus burdeles. Primero,
debemos hacerles comprender que las mujeres no tienen que ser sumisas para ser femeninas. Esto a menudo significa apoyar a las mujeres locales fuertes, y, segundo, debemos invertir en su educación. El sexismo y la misoginia son difíciles de derrotar porque están profundamente arraigados en la cultura humana. He aquí un hecho espantoso: las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más probabilidades de quedar mutiladas o muertas a causa de la violencia masculina que a causa de la guerra, el cáncer, la malaria y los accidentes de tráfico juntos. La violación y otros tipos de violencia contra las mujeres no son solo el resultado de la libido y el oportunismo de los hombres. El sexismo y la misoginia están profundamente arraigados en nuestras culturas. El sexismo está muy extendido en todo el mundo y las mujeres también lo perpetúan. De hecho, las mujeres suelen dirigir burdeles, alimentar a sus hijos antes que a sus hijas, y hacer que sus hijas sean mutiladas genitales. Soyana Javi, una mujer de 21 años de una familia de clase media de Kabul, sufrió abusos físicos por parte de su esposo, su hermano, su madre y su hermana. La golpearon y la dejaron en un pozo hasta que casi se congeló. Y se ahogó, supuestamente por sus pésimas tareas domésticas. Najavi cree que no debería haber sido golpeada por ser obediente, pero un esposo puede golpear a su esposa si es desobediente. Noel Ruabirimba, de 16 años, un niño soldado del Congo, cree que los soldados tienen derecho a violar a las personas. Desafortunadamente, el sexismo está arraigado en la mente de hombres y mujeres por igual. Eso es lo que hace que sea tan difícil cambiar. La misoginia solo se puede deshacer mediante la educación y un fuerte liderazgo local. Desafortunadamente, los extranjeros a menudo terminan haciendo más daño que bien porque desconocen las costumbres locales. En uno de esos casos, un proyecto de la ONU proporcionó a las mujeres de una zona determinada de Nigeria un nuevo tipo de yuca, un tubérculo con un buen rendimiento. Sin embargo, en su sociedad, las mujeres siempre gestionaban los cultivos básicos, mientras que los hombres gestionaban los cultivos comerciales. Así que cuando las mujeres empezaron a ganar más dinero con la cosecha de yuca, los hombres se hicieron cargo y usaron las ganancias en cerveza. Las mujeres se quedaron con ingresos aún menores que antes de que comenzara el proyecto. Hay razones sociológicas y biológicas para la mortalidad materna. Cada día mueren aproximadamente 5 mujeres en el trabajo de parto, a pesar de que la mortalidad materna podría evitarse fácilmente. Peor aún, este tema casi nunca aparece en las noticias. Algunos de los enfoques más efectivos para resolver el problema ni siquiera son costosos o complicados. Un estudio encontró que proporcionar a las niñas un uniforme de $6 cada 18 meses aumentaba sus probabilidades de permanecer en la escuela y, por lo tanto, reducía el número de embarazos. Mantener a las niñas en la escuela durante más tiempo también retrasa el matrimonio y el embarazo hasta que tengan la edad suficiente para dar a luz de manera más segura. Esto demuestra que no siempre son los problemas médicos los que causan la muerte de las mujeres durante el parto. La mortalidad materna tiene causas sociológicas. Es el resultado de la falta de educación, de sistemas de salud rurales y de un desprecio general por las mujeres. Simeesh Segalle, un etíope de 21 años, por ejemplo, quedó lisiado con una fístula, con pérdidas de orina y heces, y no tuvo un bebé. Sus padres y su esposo ahorraron $10 para pagar el autobús que la llevaría de regreso al hospital, pero los pasajeros no la dejaron subir por su olor. Su esposo la dejó y sus padres le construyeron una cabaña separada. Segalle permaneció enroscada en posición fetal durante 2 años debido al dolor. Finalmente, sus padres vendieron todos sus bienes, y pagaron $250 por un automóvil privado para llevarla al hospital. Le trataron la fístula, pero aún tenía las piernas dobladas. Después de meses de fisioterapia y algunas operaciones, finalmente pudo estirarlos. Si las personas que la rodeaban hubieran recibido educación, hubieran tenido una mejor infraestructura de salud y más respeto por las mujeres, Segalle no habría tenido que soportar 2 años de dolor y angustia sola. La religión desempeña un papel importante en la desigualdad de género.
Cada año, más y más personas se declaran ateas, pero la mayoría de la población mundial sigue siendo religiosa. Esto tiene un gran impacto en la igualdad de género. Los liberales seculares y los cristianos conservadores a menudo se enfrentan a favor del aborto, por ejemplo. Esto se denomina el abismo de Dios, y da forma a las políticas estadounidenses sobre planificación familiar. La falta de fondos para el aborto suele provocar más embarazos no deseados, abortos inseguros y muertes de mujeres y niñas. Y la religión, la desigualdad de género y el aborto no son solo problemas en los Estados Unidos. Cuando los líderes religiosos de cualquier lugar denuncian el aborto, se producen más abortos ilegales e inseguros. De hecho, una mujer muere en uno de cada 150 abortos inseguros en África subsahariana. La religión también tiene un gran impacto en la desigualdad de género en algunos países islámicos. Muchos países donde las mujeres sufren abusos, como los asesinatos por cuestiones de honor, son musulmanes. Sin embargo, esto no significa que el Islam sea inherentemente misógino. Cuando Mahoma introdujo el Islam en el siglo VII, en realidad era muy progresista en comparación con el cristianismo. Esto puede explicar en parte por qué es más difícil para muchos musulmanes hacer caso omiso de la discriminación de género en su libro sagrado que para muchos judíos o cristianos. A diferencia de la Torá y la Biblia, el Corán tiende a leerse de manera más literal. Mientras tanto, las feministas islámicas interpretan el Corán de una manera completamente diferente. Argumentan que, dado que el Islam era originalmente progresista, no debería desviarse de ese espíritu volviéndose retrógrado. El mundo musulmán solía tener profundos vínculos culturales con la esclavitud, pero logró erradicarla. Puede hacer lo mismo con las mujeres ofreciéndoles una emancipación completa. Además, los líderes musulmanes se están dando cuenta de que la desigualdad de género les impide aprovechar el mayor recurso económico inexplotado de su país, las mujeres. Una de las mejores maneras de eliminar la desigualdad de género es a través de la educación. La educación es vital para la igualdad de género. Empodera a las mujeres y las niñas para que se defiendan por sí mismas y las integra en la economía. Sin embargo, al contrario de lo que piensa la mayoría de los estadounidenses, construir más escuelas no es la mejor manera de aumentar la educación. De hecho, existen soluciones mucho más simples, como la sal yodada, que pueden prevenir el daño cerebral. Un estudio demostró que la deficiencia de yodo puede reducir de 10 a 15 puntos el coeficiente intelectual de un niño. Otra estrategia consiste en proporcionar a las niñas productos de higiene femenina, como compresas y tampones. Las niñas que solo usan trapos de tela, y se avergüenzan de las posibles goteras suelen faltar a la escuela durante sus periodos menstruales. Hay algunas otras maneras en las que podemos trabajar para mejorar la igualdad de género. Cualquier movimiento por la igualdad debe cumplir con las siguientes 4 reglas rectoras. Tenemos que cerrar el abismo de Dios mediante la construcción de vínculos entre liberales y conservadores. Debemos resistir la tentación de exagerar. La comunidad humanitaria ha hecho mucho daño al exagerar sus hallazgos, por lo que la gente ahora se muestra escéptica ante ellos. Debemos ayudar a las mujeres mediante la financiación de proyectos locales o el voluntariado. Tenemos que ser menos estrechos de miras en nuestras preocupaciones sobre la vida humana. Si a los conservadores les preocupa la vida de los fetos no nacidos en los Estados Unidos, también deberían preocuparse por la vida de las esclavas sexuales en Asia. Financiar la educación, yodar la sal y erradicar la fístula no lo resolverá todo, pero colocaría el tema en un lugar más destacado de la agenda internacional. Sin embargo, no podemos limitarnos a estas 4 reglas, también debemos estar abiertos a nuevas ideas. Por ejemplo, nuevos estudios han demostrado que, si bien la educación sigue siendo la mejor manera de reducir las tasas de fertilidad, mejorar la salud de los niños y crear una sociedad más justa, la televisión también tiene una gran influencia. Tomemos un caso en Brasil, después de que una cadena de televisión Globo comenzara a transmitir allí, el número de nacimientos disminuyó.
Las mujeres de las clases socioeconómicas más bajas dejaron de tener hijos para emular mejor a los personajes de telenovelas que admiraban. Claramente, la televisión puede ser útil para presentar a las personas nuevas ideas.